y si tengo un familiar enfermo con sospecha de COVID en casa, ¿qué es lo que puedo hacer? A pesar de tuve una experiencia de 2 años ya acumulada con respecto a la COVID-19, todavía las preguntas existen. Y sobre este particular, hemos traído con nosotros a una de las mayores eminencias de la medicina y de la infectología del Perú ahí a nuestro programa. Se trata del doctor Eduardo Ticona Chávez, él es médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Fue también alumno de un curso especial en el Instituto de Medicina Tropical John Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos. También tiene la especialidad de medicina tropical por el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Tiene es máster en ciencias tropicales biomédicas por el Instituto de Medicina Tropical Príncipe Leopoldo de Amberes, Bélgica, y tiene también el doctorado en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la actualidad, el doctor Eduardo Ticona es profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es investigador regina de la categoría Monje 1 del CONCITES, que es una institución rectora de la investigación en nuestro país, y registra más de 90 publicaciones en revistas nacionales e internacionales referentes a tuberculosis, SIDA, infecciones oportunistas, cólera y otras infecciones con mayor impacto en la salud pública de las poblaciones. Es investigador principal en más de 30 ensayos clínicos multicéntricos internacionales referidos a la tuberculosis, el SIDA y las infecciones oportunistas. Miembro fundador de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas Tropicales. Miembro de número y actual miembro de la Junta Directiva de la Academia Nacional Peruana de Medicina. Miembro de la Fundación Instituto Hipólito Unanue. Fue jefe del fundador del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Nacional 2 de Mayo, emblemático de nuestro país. Fue también director general de este mismo hospital, responsable nacional del programa de control de tuberculosis del Perú. Fue también presidente del Comité de la Especialidad de Medicina de Enfermedades Infecciosas Tropicales para la formación de especialistas por la Universidad de San Marcos. Fue consultor temporal de la Organización Panamericana de la Salud para los temas de SIDA, tuberculosis y cólera. Fue miembro del panel de revisión técnica del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, constituida por 7 países industrializados. Fue presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Fue presidente del Comité de Enfermedades Transmisibles del Consejo Nacional de Salud, que respalda y asesora al Ministerio. Fue vicepresidente para América Latina de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares. En este momento, el doctor Eduardo Ticona es uno de los investigadores que está liderando uno de los estudios en fase 3 de la vacuna inactiva contra el SARS-CoV-2, en el cual ya tienen enrolado a más de 4.500 participantes. Tiene distinciones del Colegio Médico Peruano y del Congreso de la República del país por la gran trayectoria que acabamos de leer, que es solo un resumen muy pálido de quién es nuestro invitado de honor el día de hoy. Eduardo, muy bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Si me permites el micrófono, creo que hay un problema con el micrófono, me parece, hay un problema con el micrófono. Ok. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes, muy agradecido por la presentación y aquí respondiendo al llamado tuyo y de Ben Informado para poder compartir con todos los amigos de los países y de nuestro país en torno a este tema. Perfecto. Rápidamente para iniciar pues, el programa del día de hoy. Nuestro webinar tiene que ver pues, sobre los cuidados que podemos prodigar a las personas con sospecha o con diagnóstico confirmado de COVID en nuestras casas, en medio pues, de lo que ya ocurrió en la tercera ola y lo que se espera en la cuarta ola para nuestras ciudades, no solo de Perú, sino de todo el conjunto latinoamericano. Así que antes de hacerte preguntas muy específicas sobre qué hacer frente a un paciente, habría que hacerse preguntas un poco más de contexto. ¿Cómo va la pandemia? La percepción que tienen muchas personas que da la impresión de que la pandemia está disminuyendo, tal vez porque no han muerto muchos en la tercera ola. Y uno se pregunta, ¿y la pandemia se está retirando? ¿Acaso volverá?
¿Tendremos que seguir alertas y adelante? Son preguntas clave, ¿no? Que mucha gente se hace. Eduardo, te escuchamos. Sí, Hugo. Bueno, referir que nosotros como infectólogos, como muy bien lo has mencionado, nos desenvolvemos en varias enfermedades que nos enseñan, ¿no?, en cómo puede estas nuevas enfermedades comportarse, ¿no? Entonces, no solo en el trabajo diario, sino también en la experiencia epidemiológica mundial sobre estas. Así que frente al COVID, cuando esta comienza, teníamos, y hasta ahora tenemos como referencia, ¿no?, la pandemia por influenza en 1918. Esta pandemia se ha comportado por olas, y miren, en Estados Unidos ocurrieron 3 olas, ¿no? Y en algunos estados pudo haber sido una sola ola gigante o una extensión continua durante el tiempo con elevaciones. Ocasionó 50.000 muertes a nivel mundial y más que todo lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial para ese momento. Nosotros estamos siguiendo un camino más o menos semejante en el número de olas. Probablemente aún nos falte una, saber que la población mundial ahora es mucho mayor, saber que hay personas inmunosuprimidas, ¿no?, que pueden estar con la infección un poco más de tiempo, y que los viajes nos hacen que nos movamos de un lugar a otro con facilidad. Por lo tanto, hay posibilidades de que el virus siga variando y poder estar expuestos a otras situaciones semejantes. Vemos que este es el ejemplo en Perú, que ha habido 3 olas, ¿no? Y uno podría decir que la última debería ser más pequeña, sin embargo ha sido la más alta. A Dios gracias, ¿no?, que ya hemos estado con vacunas, y también como que esta cepa no tenía tanta virulencia como la anterior. Sin embargo, no podemos estar seguros de que ya ha sido la última ola, y tenemos que estar prevenidos para cómo reaccionar, aprendiendo de las experiencias que hemos vivido en los últimos 2 años. Quisiéramos que la pandemia se detenga. Sin embargo, en general, los ejemplos anteriores es que las pandemias se detienen cuando ya la mayor parte de la población se ha infectado, entonces el virus no tiene cómo pasar a una u otra persona. ¿Estaremos cerca de ello? Pueda que sea. Sin embargo, si es que el virus cambia, como vemos que está cambiando, podría cambiar a una forma prácticamente que lo haga diferente a la anterior, y casi podríamos volver a comenzar estas olas nuevamente. Lo que nos dice que tenemos que estar alertas y tenemos que seguir preparándonos para poder atender a nuestros familiares y a nuestra sociedad. En ese sentido, esperamos pues que lo que sigamos hablando pueda contribuir a ello. Sí, Hugo. Perfecto. Bien, Eduardo, igualmente también circulan otras interrogantes, ¿no? Especialmente entre nuestros usuarios. Repito, aquí tenemos a poblaciones beneficiarias del proyecto Ven Informado, constituido por migrantes y refugiados de diferentes países, ¿no?, que han llegado aquí al Perú. También están pues las poblaciones beneficiarias, pues, proyectos como Moca, Cacao Móvil, que están distribuidos pues en diferentes regiones rurales del país, como también en 6 países donde se está activando con este proyecto que contribuye al desarrollo, ¿no? Y acá viene otra pregunta, ¿no? La pandemia, este tipo de pandemia, la COVID-19, ha afectado por igual a todas las regiones o distritos de un país, como el caso del Perú, por ejemplo. Y viene otra que también nos han hecho llegar en más de una oportunidad, las regiones más rurales, ahí donde se desarrollan algunos de nuestros proyectos, han sido igualmente afectadas o podrían ser igualmente afectadas. Esa es otra pregunta clave que la gente se está haciendo. Gracias, Hugo. Bueno, quería referirles que
las enfermedades infecciosas preferentemente no se distribuyen por igual en las comunidades, llámese países, llámese regiones, o ciudades, o dentro de las ciudades también de la misma manera. Tienen una predilección por ocasionar más daño en las comunidades más pobres, ¿no? Acá yo quería mostrar este cuadro, ¿no? Que no es un cuadro de ahora, sino fue un momento de la pandemia, pero que nos permite ver con claridad, ¿no? En las regiones de mi país, de Perú, ¿no? Podemos ver que Lima, que está aquí a la mitad, ¿no? Es la capital, ¿no? Entonces uno se alarma que tiene el mayor número de casos que el resto de las ciudades o regiones del país. Y por cierto, tiene también un mayor número de muertos, ¿no? Porque fueron muchos los afectados en ese momento. Pero si uno aprecia la tasa de letalidad, la tasa de letalidad es qué porcentaje de todos esos que se enfermaron murieron, ¿no? Y podemos apreciar que tiene una de las tasas más bajas, sin embargo, ¿no? Entonces, ciudades o regiones del país que acá están rayadas en rojo, ¿no? Que lógicamente tienen menos población que la Gran Lima, ¿no? Sin embargo, su porcentaje de muertes es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor, ¿no? Y lo superan de lejos a Lima, ¿no? Y si dentro de Lima pudiéramos diferenciar las zonas más pobres de las zonas, digamos, en general de Lima, podríamos hacer el mismo gráfico. Y esto mismo lo podemos hacer también a nivel de los diferentes países del mundo. Entonces, si sabemos que esa es nuestra condición, es que tenemos que estar mucho más preparados para poder responder a este tipo de contingencias, de manera individual, de manera familiar, de manera comunitaria. Y esto se acentúa en las zonas rurales. Las zonas que estamos colocando preferentemente son zonas rurales donde la letalidad ha sido mucho mayor y son diferentes los factores. Ustedes sabrán que existen los determinantes sociales de la salud, donde es el acceso a la información, es el acceso a servicios, por decir agua potable, ¿no? Acceso a servicios también de salud y sus complejidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que prepararnos para poder responder mejor. No podremos cambiar el panorama social donde estamos, pero si nos organizamos y sabemos cómo comportarnos, seguramente lo podremos hacer mejor. Sí, Hugo. Bien, bien. De repente, como un comentario adicional, algunas poblaciones en las zonas rurales creen que pueden estar menos expuestas porque están más dispersas y son más pequeñas. ¿Qué opinas un poco a veces de esa visión que tienen los pobladores en esas zonas? Fíjate que uno quisiera pensar que puede aislarse en este mundo, pero eso es imposible, ¿no? Ya en la pandemia de influenza, hubieron algunas islas en Asia que buscaron no comunicarse con el mundo, porque estaban viendo que esta pandemia estaba matando en el mundo. Así que decidieron no recibir a nadie, no salía ni entraba nadie a esa isla durante 2 años. Y cuando pensaban de que ya todo había pasado, abrieron el comercio y les ingresó la pandemia y los arrasó tan igual como si hubiera sido al principio en cualquier otra ciudad. Entonces, por más que vivamos en una zona muy distante, en realidad, por las razones del comportamiento humano, que implica una serie de actividades, dentro de ello mismo comercio, subsistencia, afectos, salimos a comunicarnos. Entonces, sí va a llegar, aún por más pequeña o distante que sea. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para poder responder y tal vez por estar más distantes, a lo mejor tenemos menos recursos y estamos más distantes también a los servicios de salud que nos pudieran atender
alguna evolución más compleja. Entonces tenemos que ver también qué hacer en esas circunstancias. Entonces también son vulnerables las poblaciones por más pequeñas y distantes que sean. Sí, es muy cierto, en verdad. Ahora bien, la primera y la segunda ola, las imágenes que nos impregnaron fue pues, la gran cantidad de personas que requirieron hospitalización, que requirieron oxígeno de soporte. Todos fuimos testigos, no solo en Perú, sino a nivel mundial, sobre la especulación tan inhumana que se hizo por los balones de oxígeno, el ingreso a las camas en cuidados críticos y demás, ¿no? Entonces, como que vemos la primera y la segunda ola como que su mayor símbolo fueron las formas más graves de la enfermedad. Pero de repente viene la tercera, y la tercera, que debió ser más pequeña, terminó siendo pues, la que más cantidad de casos diagnosticados dio, pero la mayoría fueron leves. En parte me parece que al final de cuentas todo esto se podría explicar en casi todos los casos por la vacuna. La vacuna demostró pues un tremendo impacto, pero también se vio que las últimas variantes parecían que eran más infecciosas y nos dio lugar a otro fenómeno. Es decir, ya no tenías a los miles de casos graves tocando las puertas para ingresar a una cama hospitalaria, a una UCI, o que requerían oxígeno. Simplemente eran miles de personas tocando las puertas de los tópicos y de los consultorios para pedir pruebas diagnósticas y para recibir, bueno, algunos cuidados, descansos médicos y demás, ¿no? Eso es lo que vimos por la televisión. Y aquí surgen esas preguntas, ¿no? No siempre vamos a tener al hospital ahí con la posibilidad de atendernos, ni tampoco un centro, un puesto de salud. Y uno se pregunta, la atención en los hospitales o de repente en los establecimientos de salud en general, ¿es mejor que la que se brinda en el propio hogar? No, es lo que algunos han preguntado, bueno, si nadie me va a atender, ¿existe la posibilidad que yo pueda atender a la gente en mi propio hogar si es que es un caso leve? Y aquí, entonces, si es un caso leve, ¿qué cuidado debe recibir una persona con síntomas leves? Perfecto. Perfecto, Hugo. Quería acá mostrarte, ¿no? Cómo ningún país en el mundo ha podido resistir esta pandemia a nivel hospitalario. Todos los servicios de salud fueron sobrepasados, ¿no? Es una pandemia y de un virus que se transmite por vía respiratoria, es decir, se transmite muy rápido, ¿no? Y supera la capacidad inclusive de organización, como hemos podido ver, sobre todo cuando esto comenzó en España o en Europa, ¿no? En España, en Italia, ¿no? Fue sumamente bárbaro, ¿no? Y me parece que ahora también en China están bastante severos a pesar del tiempo que han tenido y que conocen mucho la pandemia, ¿no? Todos pensamos que la mejor atención está en un servicio hospitalario donde están los médicos especialistas, donde tenemos todos los equipos, entonces son los que más saben. Y realmente para las epidemias o las pandemias no es el mejor sitio y vamos caminando poco a poco en ello. Esto uno lo puede saber en primer término en este triángulo, ¿no? En la base que vemos de color celeste son los casos leves, ¿no? Que de todos los casos que se producen, ¿no? La mayor parte, vemos un 81% de casos leves, ¿no? Definitivamente estas personas no tienen por qué ir al hospital, ¿no? Y que si van al hospital, lo que van a hacer es saturar los servicios de salud, ocupar al personal médico en atención y por lo tanto ese personal médico no va a poder disponer del tiempo suficiente, ¿no? Para poder atender a los casos severos, ¿no? Los casos severos son menos, ¿no? Y los casos críticos son mucho menos. Sin embargo, por ser miles de personas que se enferman en un momento dado, vemos que estos casos severos, pues, si bien es cierto, es una poca proporción del total, siguen siendo bastantes, ¿no? Y los críticos también, ¿no? Entonces, tenemos que por razones de salud pública dar comodidad
a los servicios de salud que dispone nuestra comunidad o nuestro país para que puedan los casos severos ser manejados de la mejor forma con los escasos recursos que pueden ofrecerse para poder responder a una pandemia de este tipo. Y si los casos leves van, lo que van a ocasionar es, digamos, dificultades. Eso que se vio a nivel general o mundial también ha ocurrido en nuestro país, ¿no? La mayor parte de los casos han sido de manejo no hospitalario, ¿no? ¿Sí? Y en menor proporción los hospitalizados y menor proporción los fallecidos, ¿no? Y sin embargo, el gran problema que hubo en nuestro país y en todos los países del mundo al inicio es que el primer nivel de atención no se aperturó, ¿no? Todos desesperados, tanto las autoridades como la comunidad en general, priorizó la atención hospitalaria, ¿no? Y eso más bien probablemente no ha sido ser tan eficientes en un inicio. Quisiéramos referir por qué, ¿no? Nosotros tenemos, esta es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Aquí tenemos el día cero, que es decir, comienza a presentarse los síntomas, ¿no? Y todos empiezan con síntomas leves. No es que una persona empieza con un estado severo o crítico. Todos empezamos, inclusive los casos que van a ir a severos o críticos, empiezan como casos leves, ¿no? Y estos son, miren, 2 días, 4 días, ¿no? 5, 6 días, empiezan como cuadros leves y después se van convirtiendo ya en moderados, severos en la evolución, ¿no? Entonces, el 100% de los casos comienzan como leves y moderados. ¿Y dónde empiezan como leves y moderados? Lógicamente que empiezan en la casa, ¿no? No empiezan en el hospital. Entonces, definitivamente la atención de la persona infectada, ¿no? Y ya con síntomas, debe empezar en la casa. Y probablemente muchas de las cosas que hagamos o dejemos de hacer está facilitando esta evolución a que se quede como leve, a que pase a moderado o que pase a severo. Probablemente digo porque hay situaciones especiales que a pesar de el adecuado manejo en casa temprano, van a ir para mal, pero seguramente que serán los menos si tomamos estas medidas, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a ponerle unos ejemplos. Este es un ejemplo donde, en el cual lo vivimos en nuestros primeros años de especialidad, que fue en relación a cólera, y vemos que la epidemia de cólera empezó en el Perú en el año 91, el segundo año fue el año 92, y miren la proporción de personas ambulatorias, es decir, no hospitalizados, fue el 62% el primer año, después 55%, en general 61%, ¿no? Y hospitalizados fue la menor proporción, ¿no? Y tuvimos una letalidad del 0.8%. Si ustedes, para ese momento, cuando nosotros recién comenzamos a atender los pacientes y nos dijeron es cólera, ¿no? Y que venía con un antecedente de traer casi una letalidad por superior al 10%, ¿no? En general, la atención era fundamentalmente a nivel de hospitales de campaña, cuando ocurrían los casos de cólera. Pero para ese momento, en el país teníamos un primer nivel de atención y centros comunitarios de atención para rehidratación oral que fueron utilizados, dejando a los casos severos para el nivel hospitalario. Eso permitió que en realidad se tuviera a partir de ese momento en el mundo como el indicador de letalidad menos del 1%. Y el modelo es atención, la mayor proporción de los pacientes a nivel ambulatorio. Es decir, tratamiento temprano en casa o en la comunidad y solo pasar al hospital las personas que estén con la necesidad de hospitalización. Porque una pandemia no es un caso que se enferma, son cientos o miles de casos a la vez. Y tanto debemos ver la atención de una persona como de todas, porque aún la atención de todas va a repercutir en mi atención.
Este es un ejemplo que ocurrió en Lombardía y Véneto, son dos ciudades en Italia, ahora con el COVID, ¿no? Donde la atención, ¿no? Preferentemente en Véneto, ¿no? Fue a nivel comunitario, ¿no? Casa y comunidad, ¿no? Y donde ellos tuvieron como consecuencia en Véneto una menor letalidad. Lo que está en celeste, ¿no? Menor cantidad de muertos que lo que ocurrió en Lombardía, donde la atención, también hubo atención ambulatoria o comunitaria, pero hubo una gran proporción de atención hospitalaria, ¿no? Entonces, la atención que comienza desde temprano y fuera del hospital es lo que va a repercutir no solo en esa persona, sino en todas las personas. Y si es en todas las personas, repercute en mi atención. Entonces, los cuidados adecuados en el hogar, en primer lugar, van a evitar complicaciones. Lógicamente, sí, es que sabemos cómo comportarnos. Luego, van a determinar el momento adecuado de acudir al hospital. No vamos a ir ni muy temprano ni muy tarde, porque si vamos muy temprano, estamos generando riesgo de transmisión, ¿no? Y en el hospital no nos van a admitir. Hemos hecho un esfuerzo inútil y hemos facilitado la transmisión. Y si vamos muy tarde, probablemente va a repercutir en nuestra evolución futura y probablemente riesgo de morir, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que determinar. Y si lógicamente es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, si nos quedamos en casa y no salimos, y solo salimos en el momento que tengamos que salir, el aislamiento va a permitir que se controle la transmisión comunitaria. ¿Sí? Bien. A ver. Sí, este es un excelente marco que de alguna manera explica la importancia para el control de una pandemia. Si incluimos pues el cuidado en casa de una forma inteligente, con las nociones necesarias para saber qué hacer. Y justamente sobre eso vienen algunas preguntas que nos suelen hacer. Bien. Está bien, no voy a llevarlo al hospital, veo que todavía podría ser un caso leve, pero entonces, si es así, qué es lo ¿cuáles serían los primeros pasos que debo seguir para cuidar a mi ser querido? ¿Qué cosas le puedo dar? ¿Qué cosas le puedo administrar? ¿Cuáles serían los signos de alarma para saber exactamente el momento preciso para llevarlo al hospital? Y entre otras cosas, ¿qué debo medir? ¿No? Por ejemplo, sé que hay que medir la saturación, la temperatura, cada qué tiempo, cómo debo interpretarlo, y con ello puedes tener más seguridad de saber qué hacer en casa. Ok. Ok, Hugo. Bueno, en primer término, debemos buscar reconocer los síntomas asociados a COVID, ¿no? Yo creo que a esta altura ya estamos, creo que todos más o menos reconociéndolos, hemos tenido experiencia o personal o familiar cercana, ¿no? En general son variables, son síntomas respiratorios, como tos, dolor de garganta, ¿no? Y generales, o malestar general, fiebre, ¿no? Y así empieza, ¿no? Muchas veces confundidos con un cuadro viral o un resfrío, y tal es así que a veces uno no quiere darse cuenta que esto puede tratarse del COVID, y dice es un resfrío porque antes se tenía un malestar general y dolor de cabeza, dolor de garganta y nada más, ¿no? La situación es que nosotros frente a los primeros síntomas, habiendo un brote, ¿no? Habiendo un número de casos importantes en la comunidad, y yo tengo algunos de estos síntomas, no necesito que me falte el aire. Fíjense, dificultad respiratoria está en el 23%, ¿no? O sea, 1 de cada 4, 1 de cada 5, ¿no? Sino son estos síntomas de malestar general, tos,
dolor de garganta, o inclusive dolor de cabeza, que podría tener uno o varios de ellos juntos, pero si ya tengo la posibilidad de transmitir o tengo la posibilidad de que va a evolucionar, ¿no? Y acá quería yo detenerme de manera importante porque algunas personas tempranamente hacen síntomas muy severos. Es decir, tienen un malestar general que los tumba a la cama, le duele la cabeza, ¿no? Fiebre alta. Entonces, uno puede pensar de que voy a ir mal para los días siguientes, ¿no? Y por el contrario, otros tienen un dolorcito de garganta, ¿no? Y nada más, ¿no? Tal vez una congestión nasal, ¿no? Y dicen, voy a ir para bien. Y eso no es verdad, ¿no? No, como comienzan los síntomas, nos están diciendo cuál va a ser el final de mi enfermedad, ¿no? Esta enfermedad, mire cuánta letalidad, cuántas personas han muerto, y por lo tanto hay que respetarla, ¿no? Aún teniendo síntomas que parecen que va a ser algo banal, no considerarlo así, ni tampoco desesperarse porque empieza un poco severa, ¿no? Nosotros tenemos que tenemos síntomas y tenemos que proceder con algunos otros pasos. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Primero, en primer lugar, tenemos que ser conscientes que estamos con una enfermedad, ¿no? Y que podemos transmitir a nuestros familiares y a los vecinos, a la comunidad, ¿no? Entonces tenemos que aislarnos, ¿no? Tenemos que aislarnos, ¿no? Es decir, buscar estar en una habitación, ¿no? En lo posible, dadas nuestras condiciones económicas, pero en lo posible una habitación individual. Y si vamos a estar en una habitación individual, no tenemos por qué usar mascarilla, ¿no? Estamos teniendo síntomas respiratorios, ¿no? Necesitamos respirar bien, ¿no? Necesitamos toser, necesitamos estornudar, ¿no? No podemos estar con una mascarilla. Más aún, hasta podría ser que estemos respirando nuestros mismos bichos que lo estamos botando, ¿no? Si estamos con la mascarilla, los concentramos y los seguimos respirando. No, tenemos que estar sin mascarilla, respirando lo más cómodo posible en reposo. Lógicamente, con la ventana entreabierta, ¿no? Y con la puerta cerrada de la habitación. Si vamos a salir, sí debemos usar mascarilla, ¿no? Si alguien va a ingresar a nuestra habitación, debemos usar mascarilla, así como la persona que va a ingresar, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Ahora, si vamos a compartir, porque es imposible, no tengo un cuarto, tendría que usar mascarilla, pero no sería lo más recomendable, ¿no? ¿Sí? En segundo lugar, es el reposo. Todas las enfermedades virales recomiendan reposo, ¿no? Esto es un elemento, pero básico, y lo podemos ver, ¿no? Si una persona tiene una hepatitis viral, ¿no? Se recomienda reposo. En principio que la enfermedad produce ya cierta debilidad, cierto cansancio, nosotros tenemos que hacer reposo, ¿no? En fiebre amarilla también se da. Cuando no hay estos reposos, los pronósticos son a gravedad, ¿no? Entonces, es algo que, lógicamente, si estoy aislado, puedo hacer reposo, ¿no? Va uno con el otro, ¿no? ¿Sí? En algunas circunstancias, personas que casualmente tienen síntomas discretos, ¿no? Y creen que, bueno, yo soy fuerte, es una cosa sencilla la que me está dando, y siguen haciendo actividad física, ¿no? Esto no está, digamos, escrito, pero en lo que hemos podido ver nosotros durante este tiempo, es que a muchos les ha ido mal, ¿no? E inclusive muchas personas que a veces han estado ayudando personas jóvenes que han estado ayudando a sus familiares, ¿no? Y han estado buscando oxígeno, corriendo para acá, corriendo para allá, finalmente terminaron mal y su familiar sí logró sobrevivir. Luego, una hidratación adecuada, es decir, tomar agua. Tomar agua, no aquí agua con diferentes productos, no, así sea agua sola, ¿no? Es tomar agua, ¿no? Hidratarse, té, anís, manzanilla, cualquier infusión, cualquier bebida, tomar agua
agua tibia, no caliente ni fría, ¿no? Esto nos permite, ¿no?, mantener adecuadamente hidratadas nuestras vías respiratorias, que nuestras secreciones no se pongan espesas, que podamos toser y eliminar las secreciones con facilidad, ¿no? Nos permite hidratarnos adecuadamente, ¿no?, porque estamos perdiendo nosotros agua por la fiebre, ¿no? Y también la persona, aunque no tenga sed, debiera de tomar, ¿no?, mínimo unos 3 litros al día. Alimentarse, seguir alimentándose, a pesar de no tener hambre, ¿no?, lo suficiente con alimentos de fácil digestión. A veces uno quiere comer pasteles, ¿no? Eso sería no sería conveniente, ni tampoco grasa, ni comida chatarra, ¿no? De preferencia sopas o, digamos, alguna comida como si uno estuviera, digamos, con algún problema, con diarrea, o sea, una dieta si es posible, para seguir alimentándose, pero con de fácil digestión. Y medicamentos, lamentablemente no ha habido medicamentos efectivos, eficaces contra el COVID. Y lo que debemos de tomar, ¿no?, es medicación para calmar el dolor, la fiebre, ¿no?, el malestar, como el paracetamol, ¿no?, que lo indican en el centro de salud con facilidad, y continuar con medicación de enfermedades crónicas. Es decir, si soy hipertenso, soy diabético, soy hipotiroideo, ¿no?, cualquier problema de salud, debo continuar tomando mis medicinas sin ningún inconveniente. El otro aspecto es la monitorización remota por el sistema de salud. Bueno, uno va a estar encerrado en casa y ¿qué? Va a estar aislado, ni nadie me ve, no puede ser, ¿no? Debe de haber un sistema que se meta dentro de la casa y lo acompañe a la persona, ¿no? Esta evaluación va a determinar si esta persona tiene criterios de riesgo, qué edad tiene, qué peso tiene, qué otras enfermedades tiene, ¿no?, para poder determinar si es que va a tener algún criterio más temprano de referencia, ¿no? Este seguimiento remoto da tranquilidad al paciente y le da seguridad, ¿no?, porque él está desesperado, puedo irme a mal, puedo morirme acá encerrado, ¿no? Y este monitoreo se va a hacer mucho mejor si la persona tiene un oxímetro de pulso, como que vemos ese dibujo que está a la derecha, ¿no?, donde hay dos valores. Un valor, el que está a la izquierda, que dice 100, es qué tanto nuestra sangre se está oxigenando, es decir, qué tan bien estamos respirando que permite que la sangre esté bien oxigenada. Por decir, ahí está en el 100%. Perfecto. Está respirando muy bien. No hay nada en los pulmones que lo esté afectando. Y el valor de la derecha son los latidos por minuto. 80 latidos por minuto, que es lo que todos tenemos, ¿no?, en una persona sana. Esto puede incrementarse si es que estamos con fiebre, si estamos estresados, o si también pues estamos en una situación de la salud de estrés, ¿no? Entonces, este aparatito lo debemos tener en casa, ¿no? ¿Sí? Es casi como tener un termómetro en casa, es tener para este tipo de problemas y probablemente para muchos problemas en el futuro. Determinar el momento de la decisión de acudir al hospital. El oxímetro de pulso, cuando está en 94, ya nos dice que podemos ir al hospital, ¿no? Si tiene menos, mayor razón, ¿no? Algunas personas están teniendo 92 y creen sentirse bien, ¿no? Dicen, no, yo me siento bien, estoy respirando bien. No, si tiene 94, ya debe preparar sus cosas y con 93 a más tardar salir al establecimiento de salud. El estar en anoxia o hipoxia por mucho tiempo va dañando el tejido pulmonar y por lo tanto nuestro pronóstico va a ser peor. Llegamos al hospital y va a ser demasiado tarde. Este monitoreo lo realiza el personal de salud desde sus casas, de los centros hospitalarios, ¿no? Y es necesario. Es cómo meterse dentro de casa y estar al costado del paciente. Los signos de alarma nos dirán, tengo que ir al hospital en este momento, es que la persona tenga dificultad para respirar o que su frecuencia respiratoria sea mayor de 20
veces por minuto, o esa saturación, como mencionamos en el aparatito, esté en 94 o menos. Que la persona comience a estar un poco aturdida, ¿no?, en su conciencia, que comience a tener dolor en cualquier parte del cuerpo, ¿no?, que puede ser un fenómeno trombótico, ¿no? Si hay dolor en cualquier parte del cuerpo, también tiene que ir. Si no puede tomar líquidos, hemos visto lo vital que es tomar líquidos, ¿no? Si no puede tomar líquidos por cualquier razón, tiene que ir al hospital, ¿no? Si comienza a ponerse morado sus dedos, quiere decir que le está faltando oxígeno, debe ir al hospital. O si estando con una fiebre, sobre todo que al principio tuvo fiebre, después cayó y después en el día 8 comienza a subir la fiebre nuevamente, ¿no? Puede ser síntomas de una respuesta inflamatoria importante y también debía ir al hospital. Sobre el laboratorio, mire, lo estoy poniendo en el tercer lugar, ¿no? Porque el diagnóstico, en realidad, en plena pandemia debe ser clínico, ¿no? Así que durante la primera semana, ¿no?, la prueba molecular y la de antígeno permiten detectar al microbio. Y después de a fin de la segunda semana, ¿no?, o semanas posteriores, aparecen los anticuerpos, ¿no? Pero en todo caso no nos permiten diagnosticar en ese momento importante que yo quiero diagnosticar, lo que es en la primera semana, ¿no? Esos anticuerpos es la prueba rápida, que es con un pinchazo en el dedo y poder ver la gotita de sangre si nos marca anticuerpos o no, ¿no? Pero cualquiera de las pruebas, estas no deciden iniciar un manejo adecuado. Inclusive, la mejor prueba para el manejo en realidad es la prueba molecular. Sin embargo, pueden ser negativas y la persona tener COVID. Es decir, si una persona tiene síntomas, ¿no?, ha estado en contacto con otra persona que nos hace sospechar de que yo pueda tenerlo y mis síntomas igualmente me lo reafirman, ¿no?, y me hago la prueba, me sale negativa, pero comienzo a tener falta de aire o algún signo de alarma, tengo que ir al hospital y seguramente que en el hospital me van a tratar como si fuese COVID, a pesar de tener una prueba negativa, ¿no? Entonces, a veces no se esperanza mucho en las pruebas, pero los síntomas nos guían para tomar decisiones temprano, en todos los casos. Peor es cuando a veces estamos desesperados, hemos tenido contacto con alguien, ¿no?, y entonces me hago una prueba para ver si que tengo enfermedad o no. La prueba de antígeno, que son más baratas, ¿no?, tienen una poca sensibilidad, ¿no?, muy poca sensibilidad. O sea, tienden a fallar con mayor posibilidad cuando uno no tiene síntomas, ¿no? Si uno tiene síntomas, bueno, sí, sí vale, pero si es que no tengo síntomas, solo he sido un contacto y me tomo esta prueba, no nos va a ayudar. Entonces, hay pruebas, ¿no? Los anticuerpos vemos que se presentan después, miren, después de la primera semana, los anticuerpos, ¿no? Es decir, en la primera parte que está el virus, ¿no?, vamos a buscar, diagnosticar a través de las pruebas moleculares como es el PCR. ¿Sí? Digamos, Hugo. Bien, ahora ya que hemos visto un panorama de todo lo que se puede hacer en una casa. Porque siempre están los mensajes, no a la automedicación, que hay que hacerse de todas formas una prueba, se han dado normativas un poco contradictorias en términos de la salud ocupacional, donde las pruebas deciden si una persona tiene o no, y si puede o no retornar al trabajo, ir a su centro educativo y demás. Hay muchos elementos que están todavía en la polémica, pero lo real es que si los mejores manejos que se han hecho en la salud pública con respecto a pandemias han partido de darle un buen rol a las familias dentro de las casas. Y a propósito de esto, a propósito de la familia, ¿no? Ya tenemos más precisado qué hacer con una persona con síntomas. ¿Y qué hay con el resto de la familia? ¿Qué cuidados hay que tener? Es cierto que nos han dado bastante información desde la primera ola, hasta que todo inició en marzo del 2020, pero hoy en día, con la tercera ola a cuestas y con la cuarta que se avecina, y donde esperamos que prácticamente la mayor parte de los casos van a ser leves, esto va a obligar a un rol mayor de la familia, ¿vale? Y esto y también, por supuesto, un mayor riesgo. Así que, ¿cuáles son los cuidados que los miembros de la familia deben de observar? Sí, bueno, la
la familia tiene que estar muy atenta a poder, perdón, la familia tiene que estar muy atenta a la transmisión, ¿no? En todos los casos, ¿no? Por lo tanto, la familia tiene que buscar que la persona esté aislada, ¿no? En su habitación. Necesita proveerle las facilidades de alimentación, ¿no? Los contactos para la atención y el monitoreo externo con el médico o el centro de salud a través de estos sistemas, y los cuidados de la bioseguridad, ¿no? El acceso al baño, ¿no? La limpieza, ¿no? El transcurrir de la habitación hacia el baño, ¿no? La limpieza de las perillas. Es muy bueno si es que realmente el baño está dentro de la habitación del aislamiento. Si tenemos que compartir el baño, tenemos que ver turnos, tenemos que ver momentos, siempre usar mascarillas si es que hay algún momento de cruce en nuestros caminos, y de preferencia, ¿no? Todos tenemos que colaborar con la persona para que ésta esté en reposo, ¿no? A veces la situación es delicada porque, digamos, es la mujer es la que cocina, ¿no? Y aún enferma sale a cocinar, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Entonces, hemos visto respuestas de hombres que nunca han hecho esta tarea y se han puesto a hacer, o en cualquier caso, familiares, ¿no? La familia que no vive en casa, la familia que vive inclusive algunas cuadras o distritos distantes, venía trayéndole la comida, venía a recoger la ropa para la limpieza. Esta es la tarea de la familia, ¿no? Es una tarea de compromiso, ¿no? Por este ser querido, que muy bien puedo ser yo la semana siguiente, ¿no? Es un compromiso aún pudiendo la persona hacer algo. La persona tiene que estar en reposo, y eso es digamos, la llave de la mejor evolución. Y la situación es que a veces tenemos, aquí quería poner esto del familiar sospechoso, ¿no? En cuanto a si tiene alguno de nuestros familiares síntomas, ¿no? Bueno, tenemos que hacer lo que antes hemos mencionado, pero puede ser que el familiar no tenga síntomas, sino que ha estado en contacto con una persona que ha tenido COVID y le dijo que tiene COVID, ¿no? Entonces está desesperada, ¿no? No sabe si tiene o no. Bueno, se toma la prueba y estamos esperando el resultado, ¿no? Entonces, a esto le llamamos cuarentena. No le llamamos aislamiento, sino cuarentena. Las personas han estado expuestas al virus y tienen que quedarse igualmente aisladas, ¿no? No debe estar en contacto con otras personas, ¿no? No debe salir de casa, llevar mascarillas si se necesita salir de la habitación, ¿no? Y el resto de cuidados en general es hasta la espera del resultado del laboratorio, que pudiera demorarse en algunos lugares, en algunos casos, hasta a veces varios días, ¿no? Sí, Hugo. Bien, bien. Y por último, Eduardo, las organizaciones comunitarias, las comunidades organizadas, a veces las vemos como instituciones que parecieran haber sido muy debilitadas con el paso de los años en los distintos regímenes políticos de nuestros países, pero en realidad estamos viendo que en las zonas rurales nuestras familias de agricultores están organizadas, tienen organizaciones comunitarias que en muchos casos trabajan solidariamente frente a familias que puedan ser afectadas por alguna razón, ¿no? Y lo mismo se puede decir también por
poblaciones que pasan por situaciones excepcionales, como es la migración, y también hay una tendencia pues a la organización comunitaria, así que y hay una interrelación sumamente fuerte. De repente, un poco la pregunta es, los cuidados en el hogar deberían ir acompañados con una suerte de, digamos, cuidados comunitarios, si cabe la palabra. Claro, claro. Bueno, esto es muy importante lo que mencionas, ¿no? En verdad, habíamos dicho anteriormente que la atención se centró en los hospitales y no en el primer nivel de atención. Saber que la comunidad, que decir que el centro de salud de nuestra comunidad es parte de la comunidad, ¿no? Es decir, nuestra comunidad somos nosotros que vivimos, es la comisaría, ¿no? Es la escuela, ¿no? Es el mercado, ¿no? Pero es también nuestro centro de salud, ¿no? Y ese centro de salud es el primer nivel de atención de salud al cual debemos llegar. Y ese nunca debió o nunca debe estar descuidado. A veces nosotros decimos, bueno, eso depende del Ministerio de Salud. No, depende también de nosotros. Nosotros tenemos que hacer que ese primer nivel sea bueno y fuerte, ¿no? Nos va a ayudar en muchos aspectos, ¿no? A una evaluación temprana de sospechosos, van a hacer los que van a hacer el monitoreo y quisiéramos que ellos lo hagan, ¿no? Si hay algún recurso que les falta, nosotros a lo mejor debemos de, como comunidad, fortalecerlos para que puedan hacerlo. Tener ese pulsoxímetro, ¿no? Ese oxímetro de pulso, ¿quién nos enseña a manejarlo, ¿no? Si no es el sistema de salud. O a lo mejor ellos podrían, comunitariamente podríamos comprarlo y darle al centro de salud y a los centros de salud prestarnos conforme vayamos teniendo necesidad de ellos, ¿no? Son quienes nos van a referir a un hospital cuando tengamos la necesidad de mayor atención, ¿no? Van a poder monitorizar qué áreas del barrio están o qué personas tienen ciertas características de riesgo para poder cuidarlas con mayor razón, ¿no? También son las que pueden tomar las pruebas de diagnóstico, a lo mejor si hay necesidad de algún examen adicional, una radiografía de tórax, ¿no? Y luego, en la actualidad, por decir, la vacunación misma, ¿no? Es saber, o sea, tanto el centro de salud debe saber que son parte de la comunidad, como que la comunidad debe saber que el primer nivel de atención es parte de nosotros. Una respuesta comunitaria. Entonces, miren, son todo lo que hemos mencionado. Son las iglesias, son todas las organizaciones que pueden existir, ¿no? Todas las organizaciones vecinales, ¿no? Es el mismo municipio, es la escuela, si hay universidades también lo son, la policía, las empresas privadas, todos somos el primer nivel de atención. Y si todos nos unimos, esa comunidad va a hacer mejor las cosas en todos los aspectos, ¿no? Entonces hemos dicho todo lo que pudieran ayudar la comunidad unida para poder lograr superar estas condiciones, ¿no? Incluyendo la provisión de alimentos, ¿no? Ver los flujos de atención de los pacientes, ¿no? Inclusive hasta problemas psicológicos o cómo afrontar un deceso, ¿no? La respuesta comunitaria en la comunidad, o sea, puede ayudar hasta ver situaciones de necesidades económicas, en generar algún tipo de empleo, ¿no? Es mucho más que la propia enfermedad, sino es pre y post enfermedad. Es toda una situación social y psicológica que hemos sufrido todos, ¿no? Entonces, la comunidad ha respondido de todas maneras, no siempre muy organizada, pero ha respondido, ¿no? Como iglesia, por decir, ¿no? Como municipio, ¿no? Como empresas, ¿no? Han hecho sus tareas, pero lo que sí siempre faltó es que todas las hagan juntas, ¿no? ¿Sí? Tal vez más juntas se pueden apreciar en las zonas más rurales, ¿no? Porque en sí todo se siente en comunidad, ¿no? Y hemos podido apreciar eso en los diferentes países. Y yo creo que la gran moraleja de todo esto es que si nos enseña esta pandemia que hacer una respuesta de manera individual, ¿no?
enfrentar a un gran monstruo como el que hemos tenido, en realidad el éxito es pequeño, pero si sabemos de que unidos, ¿no? No solo como personas, sino como organizaciones, enfrentar una pandemia, ¿ok? ¿No? Lo enfrentaremos, pero a veces hay problemas que no son de ese tipo. Tenemos mucho más problemas de salud, tenemos mucho más problemas sociales que repercuten en la situación de salud. Si lo hacemos como comunidad, seguramente que vamos a poder salir mucho más airosos. Muchas gracias, Hugo. Muy bien, Eduardo. Jessy, Beth, Álvaro, de repente algunas preguntas. Miren algunos puntos interesantes. Podrían aprovechar la naturaleza comunitaria que tienen nuestras familias y comunidades de ahí de agricultores en Cacamóvil, Mocta, muy interesantes que podrían de alguna manera no solo ayudarnos a enfrentar mucho mejor y con mayor éxito el embate de esta pandemia, ya sea la tercera, cuarta ola, donde epidemiológicamente se encuentra cada país, sino también en todo lo que va a significar la pandemia, cuando esto teóricamente termine en algún momento y los gobiernos un poco lo decreten, no más allá de las evidencias epidemiológicas. Entonces, no sé si algunas preguntas de repente para el doctor Eduardo. Sí, claro, gracias, doctor Eduardo, gracias, doctor Hugo. Sí, nos han llegado desde las redes de Cacao Móvil tres preguntas, ¿verdad? Así como las que se hicieron más relevantes. Y una es, de los utensilios y ropa que se utiliza el paciente, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer con ellos? Algunos mencionan quemarlos, otros botarlos, otros lavarlos nuevamente. ¿Y qué nos recomienda usted? Sí, mire, es una enfermedad que ha ocasionado muertes, pero entonces uno como que la ropa o los recursos que tiene en casa quiere destruirlos o desaparecerlos, pero no va vinculado a eso. Es algo parecido ocurría cuando recién comenzó el VIH, ¿no? La ropa, todo se quemaba y realmente no es así, ¿no? Los virus mueren con los procesos de desinfección usuales, ¿no? Es decir, el utilizar detergente, ¿no? Es suficiente para destruir al virus. Entonces, si lavamos nuestros cubiertos, ¿no? Con el detergente usual, nuestra ropa con el detergente usual, no hay problema para poder volver a usarlo, sea la persona o sean otras personas en la comunidad. Excelente, doctor. Gracias. La otra consultita que nos hacen es, como parte del equipo de protección, ¿no? De la persona para el cuidado, que está cuidando, ¿no? La persona enferma, ¿solamente se deben de utilizar la mascarilla N95 o qué nos recomienda? Sí, si la persona, o sea, nosotros estamos sanos, estamos cuidando a la persona enferma, nosotros debemos evitar que respirar, que ingrese. Entonces necesitamos una barrera más fuerte que una mascarilla simple, ¿no? Lo ideal es una mascarilla N95, ¿no? Si en su defecto no la tenemos, bueno, podremos utilizar doble mascarilla, ¿no? Doble mascarilla. Pero a semejante que el VIH, nuevamente vuelvo a ello, es como usar el preservativo, ¿no? El preservativo no es la medida 100% eficaz, ¿no? Es escoger a la pareja lo eficaz. Por lo tanto, ¿no? En este caso, es el ambiente, ¿no? Tenemos que buscar que el ambiente esté ventilado, ¿no? Y la mascarilla será complementaria, ¿no? A esa atención que vamos a brindar a nuestro amigo o familiar. Correcto, gracias, doctor. Y la última que nos han hecho llegar es la persona, ¿no? Que está cuidando, genera mucho estrés, ¿no? Ver a su familiar o estar ahí delicado y eso genera estrés, ¿no? Por todos los que están al contorno de él. ¿Qué nos recomienda usted para esas personas, ¿no? Que cuidan a los enfermos? Porque el cambio, el estrés, la falta de alimentación, ¿dónde nos recomienda? ¿Qué debemos de hacer, no? Esa es la pregunta que nos hace. Sí, bueno, cada uno tiene una tolerancia al estrés, ¿no? De que sea una situación estresante, lo es, ¿no? Y se han vivido situaciones de diferente magnitud, ¿no?
Ha habido personas que se ha ido, varios familiares de la casa y la persona ha estado ahí, ¿no? ¿Cómo quedará, ¿no? Esa persona, ¿no? Otras personas que, bueno, no ha sido así, pero son muy aprensivas, ¿no? Y ante la sospecha nomás ya entran en una crisis, ¿no? Bueno, creo que para esto siempre uno... ha habido números, casualmente la comunidad y los sistemas de telemonitoreo debieran de ayudar, ¿no? Se han generado sistemas de asesoría o consejería psicológica para estas circunstancias y que no son menos útiles que la asesoría de cómo manejar un paciente. Esto es igualmente importante, ¿no? E igualmente, yo creo que siempre debemos tener como una especie de ahorro, ¿no? De ahorro afectivo, ¿no? Por lo tanto, estar en paz con nosotros, estar en paz con Dios. Digamos, somos parte de un gran esfuerzo, ¿no? Y nos ha tocado el estar en ese momento cumpliendo esa tarea. Por lo tanto, a pesar de nuestro sufrimiento, tenemos que no claudicar, seguir apoyando, ¿no? Y buscar los mecanismos de auxilio para poder seguir adelante. Gracias, doctor. Elizabeth. Sí, muchas gracias, doctor Eduardo, y a Hugo por esta conversación tan interesante y por tantos datos que nos han compartido la tarde de hoy. Yo quisiera nada más, doctor, si es posible, retomar o dar algunas recomendaciones, porque en el caso de la población migrante y refugiada, muchas veces los espacios en donde conviven son muy pequeños y son varias personas en esa misma, en ese mismo espacio único, ¿no? A veces la cocina, la sala y el cuarto es es el mismo ambiente y la posibilidad del aislamiento es realmente reducido. En ese tipo de situaciones, doctor, ¿cuáles pudieran ser las recomendaciones, si pudiera otra vez puntualizar que estas personas en esas condiciones de vivienda y de familia deberían tomar en cuenta para atender y evitar más contagios en casa cuando hay un enfermo de COVID? Sí, mire, este es un virus respiratorio y ustedes han visto que cómo se ha transmitido, ¿no? Es muy difícil, digamos, no exponerse o no contagiarse en estas circunstancias, ¿no? En realidad, si nuestra casa es pequeña, ¿no? Y compartimos los ambientes, cuando entra el virus a esa casa, ¿no? Es bien difícil que no el virus les afecte a todos, ¿no? No significa eso de que no vamos a tener ningún cuidado. Lo que significa es que debemos de manejarlo con prudencia. O sea, tenemos que seguir con los mismos cuidados desde que empieza el primero, porque mientras menos carga viral pueda tener cualquier otro miembro de la familia, va a ser una enfermedad menos intensa o menos severa. Y en segundo lugar, también se establecen como mecanismos de posta, ¿no? Entonces, la primera persona está enferma y si no le pasó una gran carga al segundo, este segundo va a demorar algunos días en enfermarse mientras ya me voy recuperando, ¿no? Y vamos teniendo cierta posta en ayudarnos, ¿no? Cierta posta en ayudarnos. En general, siendo una casa pequeña, ¿no? De todas maneras, ahí sí la persona tiene que estar con su mascarilla, en reposo, por cierto, con su mascarilla, tener y buscar que la casa o las habitaciones o esa pequeña habitación también recambie su aire, ¿no? Ahora ya vamos a entrar al invierno, sin embargo, eso es lo conveniente, ¿no? Lavarnos las manos frecuentemente, ¿no? Y si hacemos cualquier procedimiento cercano a la persona, pues igualmente usar alcohol gel, ¿no? Ayudar a la persona a que no se desplace de su sitio, ¿no? Y nosotros somos los que nos desplazamos, ¿no? Llevándole la comida o cambiándole la ropa
de cama y los utensilios que le llevemos a la persona, ¿no? Pero en general, este ambiente solidario que se da en estas casas es lo más importante. Si es que entramos en desesperación o comenzamos a llamarnos la atención por qué te enfermaste o por qué esto ocurre, y buscamos generar culpas, no hacemos más que dañarnos, ¿no? Tendremos dificultades en la pobreza, pero debemos ser muy ricos en la solidaridad y comprensión entre todos. Muchas gracias, doctor. Excelentes palabras de cierre, lo último que nos acaba de compartir, la solidaridad, sobre todo en estos tiempos, con los miembros de la familia, con nuestros vecinos, con otras personas de la comunidad, para que entre todos realmente podamos superar la pandemia. Por parte de en Beninformado no tengo más preguntas que compartirle, más que nuestro agradecimiento por una muy rica sesión llena de información, consejos, orientación para toda nuestra comunidad y bueno, la comunidad que también nos acompaña por Cacao Móvil. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, doctor Hugo, por acompañarnos y por guiar esta sesión tan interesante. Un placer. Bueno, muchas gracias, Isiré, muchas gracias, Hugo, por todo. Bien, Buenas noches, Álvaro. un privilegio, un honor, caramba, inolvidable, memorable en realidad. Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias a todos. Muy bien, buenas noches. Gracias a todos. Gracias, feliz noche. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy, tanto por Beninformado como por Cacao Móvil. Ya será hasta el próximo 7 de abril, en donde vamos a tener nuestra próxima charla y donde estaremos hablando sobre un tema muy importante, aunque con la cotidianidad uno no cree que sea tan relevante, pero resulta que es fundamental para evitar cualquier tipo de enfermedad, como es el proceso de lavado de manos. Así que los invitamos para el próximo 7 de abril, en donde vamos a estar conversando con un especialista en cuidados intensivos de salud que nos va a guiar sobre todo lo que es el correcto lavado de mano en compañía, por supuesto, de nuestro especialista de salud del proyecto, el doctor Hugo Manrique. Muchas gracias, un placer.